Buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan este día, 10 de diciembre, por este programa de plataforma de TVX. Muchísimas gracias a todos ustedes los que han regresado a este programa. La semana pasada me presenté. Mi nombre es Carla Castillo, soy economista y especialista en migración forzada. Y desde la semana pasada voy a estar acompañándolos cada día jueves a las 7 p. Es realmente para mí un gusto formar parte de este equipo cada día a las 7 p.m., pues los que ya sintonizan este programa desde hace tiempo, o si hay alguna persona que nos está sintonizando por primera vez, todos los días, a las 7 p.m. pueden sintonizarnos para escuchar alguna nueva perspectiva sobre algún tema de los que están aconteciendo en nuestra agenda. Bueno, para comenzar, quería mencionar de qué tema vamos a hablar ahora, pero primero quería hacer una acotación. Cuando estuve tratando de analizar de qué tema podía compartir con la audiencia esta vez, un tema que pueda ser un tema que nos nutra, que sea aprendizaje para todos. Estaba analizando lo que pasa en la agenda nacional y llegaba un poco a la reflexión que es bien importante que seamos muy pendientes de lo que esté pasando, pero que tenemos que ser conscientes de no dejarnos llevar a veces por estas corrientes de, de tanto acontecimiento que pasa que luego perdemos la perspectiva sobre temas que nos afectan a nosotros directamente, que nos afectan a nuestra familia, porque luego nos perdemos a veces entre debates que entre políticos, entre funcionarios y todo esto. Entonces, haciendo este análisis, también escogí este tema, que fue algo que aconteció esta semana y algo realmente por lo que creo que debería de importarnos, algo de lo que debemos de hablar muchísimo más a profundidad, más que solamente escuchar alguna noticia de vez en cuando o un tweet sobre esto, que es el TPS. Vamos a platicar este día un poquito más sobre cómo surgió el TPS, pero principalmente sobre una gran noticia de esta semana. Y es que se va a renovar el TPS por 9 meses más. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que se renovaría el TPS durante estos 9 meses para 5 países. Entre ellos, uno de ellos figura El Salvador. El resto es Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal. Ahora, ¿por qué quería hablar de esto? Porque a mí me parece extremadamente importante visualizar esta gran victoria, perdón. Esta es una victoria que exclusivamente y que tenemos que reconocérselo a la comunidad de migrantes activistas en Estados Unidos. Y los salvadoreños realmente han estado liderando esta batalla durante muchísimo tiempo. Y quería hacer algunas acotaciones sobre cómo a veces es muy fácil dejarnos llevar por algunos mensajes de algunos funcionarios que durante muchísimos años, desde que el TPS ha estado en pie, han venido gobiernos tras gobiernos, políticos tras políticos, a querer asumirse estas batallas. Batallas que realmente le pertenecen a los propios salvadoreños, a los propios tepecianos, como esta comunidad se autodenomina, que están allá, en las calles de Estados Unidos, exigiendo sus derechos en las calles y en las cortes de Estados Unidos. Entonces, y para explicarles un poquito cómo voy a estructurar esta conversación el día de ahora, quería contarles, primero, quiero contarles un poquito sobre la historia del TPS, sobre cómo surgió. Que seguramente muchísimos de ustedes que me ven, que sabemos que hay una gran proporción de audiencia que está en Estados Unidos, ya conocen muchísimo de esto y estoy segura que más de alguno de ustedes ha participado en este trabajo de base allá en las calles de Estados Unidos. Pero también es importante que los que estamos acá en El Salvador conozcamos, porque son temas que a veces se dejan relegados y más adelante voy a platicar también sobre la importancia de comenzar a identificar a la diáspora salvadoreña más allá de solamente que sean proveedores, sino verlos como realmente una parte, un elemento transcultural de nosotros, no un elemento, sino una población nuestra que está allá y que está abogando por sus derechos. Perdón si hay algún poquito de interrupción en el entorno, pero bueno, por todos esos temas de bioseguridad y todo, pues hemos tenido un poco que cambiar el set, así que ya ven que nos hemos tenido que traer el trabajo a casa.
Entonces, luego de este pequeño detalle, entonces vamos a orientar la conversación así. Un poquito de la historia de el TPS y también cómo ha sido, quiero hacer un poco de matices específicamente sobre un video que la nueva embajadora designada para Washington, Milena Mayorga, ella subió un video un día de estos a su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, dando algún mensaje. Y quisiera hacer algunos matices sobre este mensaje. Y luego, pues, hacer énfasis al final, un poco de conclusiones, haciendo énfasis en el rol de la diáspora en todo esto. Permítame. Ok. Entonces, primero, un poquito de contexto. Allá por los años 80, como muchísimo, como ya sabemos, allá por los años 80, comenzó a llegar una ola de refugiados salvadoreños a Estados Unidos por el contexto de guerra que se estaba viviendo en ese momento. Esos refugiados salvadoreños que huían por persecución política o huían porque en el país realmente permanecer podía ser una condena de muerte para todos ellos, trataron de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. Pero ¿qué pasó cuando llegaban allá? Resulta que de cada 100 salvadoreños, solamente a 2 les daban asilo. El 98% eran rechazados, que era algo diferente con otras poblaciones. Y en parte tenía que ver porque el asilo en el pasado y en el presente se ha utilizado muchas veces como una herramienta política en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces, digamos que Estados Unidos no quería asumir su rol que había tenido que ver en financiar una guerra acá en El Salvador, y si él le daba asilo a toda esa cantidad de salvadoreños que estaban huyendo, era de alguna manera admitir el caos que había contribuido a crear en nuestro país. Entonces lo que pasó es que cuando esos salvadoreños llegaban, eran rechazados. Entonces, las comunidades allá, los propios migrantes, se comenzaron a aliar y comenzaron a reunirse con iglesias y comenzaron a reunirse con organizaciones comunitarias y comenzaron a unirse incluso con iglesias de base allá de ciudadanos de Estados Unidos y comenzaron a dialogar sobre qué podemos hacer si a nuestra comunidad salvadoreña la están deportando, no le están dando no le están dando la protección que merecen por temas políticos, necesitamos encontrar una solución. Y así fue como en estas reuniones comunitarias comenzaron a abogar por lo que más adelante sería el TPS. Y esas comunidades hay un artículo en el Washington Post de una profesora que, narra un poquito la historia sobre el TPS. Y cuenta que ponían una mesa y se ponían a recolectar firmas porque tenían un objetivo. Y su objetivo era convencer a un solo congresista, que era Joe Motley, que les acompañara en llevar su voz al Congreso para proponer que había una gran población desprotegida en riesgo de deportación y que necesitaban una solución. Así comenzó, con un solo congresista, que aquí hago un paréntesis, hace unas semanas, por ejemplo, 6 congresistas, o no recuerdo exactamente el número, mandaron unas cartas al gobierno de El Salvador para alertar y dando sus puntos de vista sobre algunos temas que acontecían acá, que las desestimaron. Algunos funcionarios las desestimaron diciendo que solo eran 6. Pero quiero hacer el paralelo con esto. En este caso solo era un solo congresista al que la comunidad de salvadoreños salió. Así fue como luego de casi una década de batallas, finalmente en 1990 surge el TPS. Y aquí quiero que nos detengamos a pensar un momento en este gran logro. Imagínense cómo una comunidad de migrantes, de refugiados que habían huido a otro país, se organiza con sí mismo, se organiza de manera transnacional con organizaciones que están allá para impulsar y crear un nuevo estatus migratorio. A mí eso me parece realmente impresionante, el poder de nuestra comunidad salvadoreña, porque esta batalla la comenzaron los salvadoreños. Así fue como abogaron aún contra la voluntad de la Casa Blanca en ese momento para crear este estatus migratorio. Realmente, como les menciono, a mí me parece una maravilla que tenemos que estar orgullosos de eso, que fuimos nosotros los que impulsamos un nuevo estatus migratorio en este país. Ahora, ¿qué pasó después? Después resulta que vino el presidente Donald Trump
Y en el 2017 dice, vamos a cancelar el TPS porque parte de las campañas con las que él había llegado al poder y que realmente le dieron mucho rédito electoral era esto, eh, eran sus políticas anti-inmigrantes. Entonces el presidente Trump se propuso y se ha propuesto hasta la fecha terminar con el TPS. Y él continúa con una batalla legal en pie para terminar con el TPS. Ante esto, en el 2018, otros salvadoreños comenzaron a organizarse para, otros salvadoreños comenzaron a organizarse para contrarrestar esta demanda. Y hay algunas organizaciones, por ejemplo, la Organización de Jornaleros y Jornaleras en Estados Unidos, que está presidida por un salvadoreño, con unas familias de tepecianos, de familias de padres con TPS, incluyendo la familia de esta chica, Krista Ramos, que es el nombre como más sonado que tenemos. Entonces ellos pusieron esta demanda en el 2018 y es esta demanda la que ha dado los resultados hasta el momento de evitar la cancelación del TPS. Y esta semana nuevamente fue esta demanda la que en este proceso de corte, por una decisión de la corte, fue la que ha parado la finalización del TPS. Ahora quiero hacer un matiz y quiero que revisemos un poquito cuál es el discurso que no solamente en esta administración, sino en todas las administraciones, los gobiernos anteriores han tratado de darle el enfoque. Y quisiera que revisemos, quería comentar con ustedes el video de la embajadora Milena Mayor. Ella subió este video en YouTube, en Twitter, perdón, en sus redes sociales, donde ella comenzaba dando un mensaje sobre las palabras del presidente Bukele. Y ella centraba este video en tres figuras. En ella, en el presidente Bukele y en el gobierno de Estados Unidos. Incluso decía que ella le había pedido a la diáspora que oraran por ella, que oraran por Bukele y que oraran hasta por el gobierno de Estados Unidos. Y hacía muchísimo énfasis en las relaciones óptimas y trataba de argumentar, ese era el mensaje que trataba de dar a entender, que estas relaciones óptimas entre el actual gobierno con Estados Unidos eran las responsables de esta extensión. Entonces acá, a mí me parece extremadamente necesario que contrarrestemos estos mensajes, que le restan importancia, le restan todo el mérito que la batalla de la comunidad de migrantes tepecianos en Estados Unidos ha venido dando por décadas. Este logro, nuevamente, la extensión del TPS por 9 meses, que no es una solución definitiva, se debe exclusivamente a una decisión de la Corte que nace de la contrademanda que pusieron estos tepecianos y es esta familia de tepecianos donde hay familias salvadoreñas. No se debe realmente a las actuales relaciones o no ha tenido que ver realmente en estas relaciones entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador. A mí me parece realmente que no es correcto que vengan políticos a asumirse logros que no les corresponden, a asumirse batallas que no han dado. Y me preguntaba alguien, pero si no hubiesen tenido buenas relaciones, entonces sí hubiese dado la extensión. Bueno, ¿qué me dicen entonces del gobierno de Nicaragua? O de los otros 4 países, que necesariamente no son las mejores relaciones. De hecho, hay choques ahí con los gobiernos de esos países, pero sí han recibido esta extensión. ¿Por qué? Porque nace de una decisión judicial. No nace por favoritismo, no nace por amistad, porque de hecho el presidente Donald Trump, el hecho que la Corte haya dado esta decisión, significa que siempre la demanda de Donald Trump sigue vigente. Es decir, el gobierno de Estados Unidos continúa, bajo la administración de Trump, continúa con la intención de parar el TPS. Entonces creo que no es correcto que vengan funcionarios, políticos, década con década a querer venir a asumirse victorias que no les corresponden y a invisibilizar todo este trabajo que han hecho las comunidades de migrantes y activistas salvadoreños. De hecho, cuando Donald Trump intensificó su lucha por terminar el TPS, ¿cómo respondieron? Respondieron en Estados Unidos organizándose más. A mí me parecía magnífico ver, hicieron hasta una caravana, probablemente algunos de los que me sintonizan participaron en esa caravana, la vieron llegar a sus ciudades o la vieron en redes sociales, hicieron una caravana, armaron un bus, lo pintaron, visibilizando a la comunidad de tepecianos, se hicieron de camisas azules, algunos incluso iban con algunas mascarillas con la bandera de El Salvador y comenzaron a visitar ciudad por ciudad
alegando y defendiendo sus derechos, de por qué el TPS debería de seguir en pie, y no solamente el TPS, sino porque tendríamos que ver más allá. ¿Por qué merecen y tienen derecho a recibir una residencia permanente en Estados Unidos? Y han sido todas estas acciones de la comunidad salvadoreña en las calles y en las cortes las que ha dado resultado hasta la fecha a que el TPS no sea cancelado. Y yo tengo muchísima esperanza en que van a ser estas mismas acciones y todo este trabajo de décadas que va a dar resultados para, para que encontrar una solución permanente para los TPCanos. Ahora, este era el primer matiz que quería hacer este video que subía la embajadora sobre querer querer asumirle un logro al gobierno que realmente le corresponde a la comunidad de migrantes en Estados Unidos. Ese era el primer matiz. El segundo matiz es que ella mencionó a la diáspora específicamente para dos puntos. ¿Cuáles eran estos puntos? Y ella mencionaba que la diáspora era tan noble que nos había sostenido que había sostenido nuestra economía en lo peor de la pandemia, acá en el país. Y luego mencionaba, instaba a que la diáspora se comportara bien para que las empresas siguieran requiriendo sus servicios. A ver, ¿por qué creo que es importante hablar sobre este punto? Porque es un enfoque utilitarista, es decir, que solo queremos ver qué utilidad nos da la diáspora y qué utilidad económica nos da. Yo creo que es importante romper esos discursos y comenzar a abogar. La diáspora es más que un proveedor económico. La diáspora son familias. La diáspora es nuestra cultura viviendo y aportando en otro país. La diáspora es incluso esa transculturalidad, esos aportes de que tengamos familia viviendo en otros países, que este intercambio cultural. Pero sobre todo son seres humanos, con derechos, con deberes. Y no tenemos que romantizar esto. Sí, creo que es súper positivo y realmente agradecerles mucho por todo el aporte que durante la pandemia han estado enviando a nuestro país, pero creo que no hay que romantizar esos sacrificios. Hay que visibilizar los sacrificios. Porque no es correcto que a veces, por ejemplo, yo tuve el conocimiento de un caso de un joven indocumentado, de hecho, que él, a pesar que le dio coronavirus, tenía que continuar trabajando porque tenía deudas allá y tenía una familia a quien sostener acá. Pero no debería de ser de esta manera. Aquí es cuando nosotros también como país, como Estado, todos nosotros como sociedad civil, todos los órganos del Estado tenemos que ver de qué manera nos apoyamos, no solamente estar esperando como que vengan los recursos, sino de qué manera también dar ese aporte recíproco, comenzar a cuidarlos como los seres humanos salvadoreños que son y que no pierden sus derechos como salvadoreños aunque estén en otro país. Entonces, ese era el siguiente punto que quería mencionar, ya casi se me agota el tiempo. Y pues una acotación más, y es que si bien es muy importante y es hablar sobre el TPS, sobre, por ejemplo, Sanodaka, que son los Dreamers, que son los hijos de tepecianos allá en Estados Unidos, también hay que recordar que hay otra gran comunidad de salvadoreños que todavía no tienen documentos y que están en el limbo de poder ser deportados en cualquier momento. Y algunos de ellos se fueron por situaciones de inseguridad del país y no han podido acceder a una solución, a un asilo, por ejemplo, y que están en riesgo de en algún momento ser deportados. Entonces creo que también es necesario que comencemos a visibilizar a toda esta población y comencemos a ponerlas en el discurso. Espero en otro programa, en otro momento, poder hablar un poquito más sobre las diferentes aristas de la política migratoria, de las poblaciones migrantes en Estados Unidos. Así que eso era un poco de la reflexión que tenía para el día de ahora, haciendo muchísimo énfasis en esto. El TPS, es un logro directo del activismo de las comunidades salvadoreñas en Estados Unidos y solamente de ellas. Tenemos que reconocerlos y agradecerles por este arduo trabajo y como país, como sociedad, tenemos muchísimo que aprender de ellos. Así que con esto quiero terminar la reflexión en este día jueves. Déjenme sus comentarios, puede que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, como lo mencioné en mi primer programa. Mi intención no es que estén de acuerdo con todo lo que digo, mi intención es darles otra perspectiva, que ustedes analicen, reflexionen
y tengan perspectivas para comparar. Así que muchísimas gracias por unirse a este programa en esta noche y los espero el próximo jueves a las 7 p.m. y un gusto con ustedes, Carla Castillo.